¿Te interesa la filosofía y crees que Merlí es la serie perfecta para ti? Déjame decirte que probablemente te estás engañando. Hoy gana el cine, porque te voy a dar 10 razones para que no pierdas tu tiempo con esta serie. Razón número 1. El profesor cool. Vamos a empezar con Merlí, el profesor que se comporta más como un influencer que como un académico. Este tipo entra a clase como si fuera el último rockstar de la filosofía, diciendo frases como «La filosofía es divertida» y lanzando citas filosóficas al azar como si estuviera dando un show. Pero, si eres estudiante de filosofía, sabrás que la filosofía no se trata de ponerle un filtro a Kant y hacer de él algo trendy. La realidad es que la filosofía puede ser, y a menudo es, profunda, difícil y mucho más compleja que un chiste sobre Sócrates. No necesitas un profesor que intente hacer que ser filósofo sea algo fácil y glamuroso. Si quieres saber lo que realmente pensaban los grandes filósofos, prepárate para ir más allá de las frases simplificadas. Razón número 2. La filosofía como una película de acción. En Merlí, las clases de filosofía se convierten en escenas de acción. Los estudiantes discuten sobre Platón como si estuvieran luchando contra villanos, pero en la vida real las clases de filosofía no son épicas ni tienen música de fondo, son más bien tranquilas, densas y llenas de debates. Si piensas que la filosofía es todo lo contrario a estudiar algo profundamente, te vas a desilusionar. La filosofía no es un guión de acción, es un viaje mental largo y muchas veces complicado. Razón número 3. Los alumnos de Merlí. En la serie, todos los estudiantes parecen tener una vida personal más profunda que la de un filósofo existencialista. Discutir sobre Hegel en la cafetería mientras ves la puesta de sol. ¿En serio? En la realidad, tus compañeros de clase no van a estar hablando sobre los problemas existenciales de la vida mientras esperan el bus. Y lo peor de todo, esas conversaciones profundas en Merlí a menudo no tienen nada que ver con lo que realmente aprendemos en filosofía. La filosofía no es algo que surja espontáneamente entre amigos en el recreo. Es una ciencia y se necesita estudio y reflexión, no un escenario perfecto para discutir lo que deberíamos aprender. Razón número 4. La moralidad está demasiado simplificada. En Merlí, la moralidad o la ética es siempre un sí o un no. Si el estudiante hace algo malo, siempre es obvio, y el profesor tiene una cita perfecta para justificar su corrección. Pero la realidad es mucho más gris. La ética no es solo una cuestión de hacer lo correcto. Es un campo de estudio complejo, lleno de matices. En vez de simplemente decir esto está bien y esto está mal, los filósofos profundizan en preguntas como ¿qué significa realmente ser bueno? ¿Cómo sabes qué es lo correcto? ¿Dónde está la responsabilidad individual y la colectiva? Razón número 5. El examen de filosofía. En Merlí los estudiantes aprenden filosofía como si fuera un juego de citas filosóficas y charlas inspiradoras. Pero en la vida real, los exámenes de filosofía no van de decir citas de memoria. No basta con soltar el nombre de Nietzsche en medio de una conversación para ganar puntos. La filosofía requiere de análisis, de entender las ideas profundamente y poder aplicarlas a problemas reales. No solo se trata de recitar frases famosas, sino de comprender las teorías y sus implicaciones. Así que si esperas que el examen se resuelva con una cita ingeniosa, mejor prepárate para estudiar. Razón número 6. La romantización del caos. Merlí es un profesor que nunca sigue las reglas, llega tarde a clase y siempre dice lo que piensa, como si la filosofía fuera una rebelión constante. Pero si eres estudiante de filosofía, sabes que el caos no es el camino para entender las ideas. La filosofía requiere paciencia, disciplina y mucho trabajo duro. Si todo lo que ves es a un profesor gritarle a sus estudiantes sobre cómo cuestionar el sistema, pero nunca profundizar en las ideas que realmente transforman nuestra comprensión del mundo, estás perdiendo la verdadera esencia de lo que es estudiar filosofía. La rebelión, en filosofía, no es simplemente un acto caótico, es una reflexión profunda sobre cómo entendemos el mundo. Razón número 7. El famoso toque final de Merlí. En la serie, todos los estudiantes adoran a Merlí y parece que se convierten en su familia. Tienen una relación cercana con él, casi como un mentor emocional. Pero, seamos sinceros, si eres estudiante de filosofía, tu relación con tu profesor no va a ser como la de Merlí. No se trata de tener a un amigo filósofo con el que puedas compartir tus problemas existenciales, sino de estudiar ideas y ver el mundo desde nuevas perspectivas, lo cual es mucho más interesante. La filosofía no es terapia. Es una manera de pensar que no siempre va a hacerte sentir mejor, ni tampoco lo va a pretender, porque a veces es incómoda, difícil y te hará cuestionar todo lo que creías saber. Razón número 8. La falta de profundidad filosófica. Merlí toca muchos temas de filosofía pero con una profundidad que apenas raspa la superficie. La serie se mueve rápidamente por pensadores y teorías, pero nunca profundiza realmente en los conceptos.
Si buscas algo que te desafíe intelectualmente, te vas a dar cuenta de que Merlí no es para ti. La filosofía no se puede reducir a meras charlas sobre los temas más populares y sus ideas más fáciles. Para estudiar filosofía necesitas leer a fondo, estudiar los textos originales y dedicarle tiempo a entender cada argumento y cada crítica. En vez de eso, Merlí te deja con una versión simplificada y a menudo incorrecta de los filósofos que al final no te va a ayudar a comprender su pensamiento real. Razón número 9. Filosofía de manual. La serie crea la ilusión de que la filosofía se puede enseñar de manera lineal y ordenada, como si fuera un manual para solucionar la vida, pero la filosofía es cualquier cosa menos eso. En realidad, la filosofía te pone a cuestionar todo lo que creías saber, te hace perder horas en debates incompletos y te obliga a lidiar con ideas contradictorias. No hay soluciones fáciles, no hay respuestas inmediatas, y no hay manuales que te digan cómo pensar. Si quieres algo que realmente refleje lo que es estudiar filosofía, prepárate para un camino lleno de incertidumbre y a veces confusión. Y en Merlí, bueno, no vas a encontrar nada de eso. Razón número 10. El final feliz. La serie te deja con la sensación de que todo va a estar bien, de que la filosofía tiene un toque mágico que te ayudará a encontrar el propósito de tu vida. Pero la verdad es que la filosofía rara vez tiene un final feliz. Te hace preguntarte sobre cosas que nunca habías cuestionado antes, te lleva a un terreno incómodo y a veces te deja sin respuestas claras. La filosofía no es algo que te haga sentir mejor al final del día. De hecho, a veces sucede justo lo contrario. Y Merlí te da una versión muy idealizada de lo que es realmente enfrentarse a las preguntas difíciles. La realidad es mucho más dura y no siempre es la respuesta lo que importa, sino la capacidad de seguir cuestionándose a uno mismo y el mundo en el que vive. Así que, en conclusión, si te interesa la filosofía y aún piensas que Merlí es lo que necesitas, piénsatelo de nuevo. No digo que la serie no sea entretenida, pero no te equivoques. No es la representación fiel de lo que es estudiar filosofía, ni es una representación fiel de lo que es la filosofía. Si quieres realmente sumergirte en el mundo de las ideas, los debates y las preguntas profundas, necesitas algo más que un profesor carismático y un montón de frases memorables. Necesitas estudiar de verdad, cuestionar, leer y, sobre todo, estar dispuesto a afrontar la complejidad de la filosofía y del mundo real. Y si a pesar de todo decides ver Merlí, no digas que no te lo advertí.